Buena semana para todos. Estamos nuevamente en esta clase de cada semana estudiando a nuestro Moreno Berrabeino, Rabbi Nachman de Breslov, arroyo fluyente, fuente de aguas vivas, la cual aún en este año 5784, ya 4 del mes de Iyar, primera semana, seguimos bebiendo de sus santas aguas. Y estamos también al día 12/05 el día 12 del mes 05 del año 24, primer día de la semana. Así que vamos a seguir estudiando el Sefer Amidot, Uri Hashem. Y antes de eso vamos a dar gracias a Hakadosh Baruj Hu por todas las cosas lindas que nos ha dado. Muchas cosas hay que agradecer el, cada momento y momento que pasamos. Así que vamos a darle gracias a Hakadosh Baruj Hu. Vamos a decir que 100 y empezamos. Dice, mismo le soy do la doy no y kul juores y de Hashem besinjo. Voy le funo birnu no de iki adoy no iki elohi yo soy benachne amoy. Soy Maritzoy, boy, shoro van bezu do hase rotzo, bisen hilo, hoy dilo burkishamoy, kitoy, adoy no lo hadoy, beadol budoy, eminosoy. Beshem Hashem Nati Benafriach, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos nuestra clase. Hoy que estamos en la Sefirá número 19 y que estamos en la rectificación de Hot con Tiferet, esplendor con belleza, la cual es un potencial muy grande y que hoy, verdad Hashem, por el mérito de Rabbi Nachman de Breslev, podamos cada día expandir ese esplendor y esa belleza que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos ahí depositada y guardada. Muy bien, vamos a hablar sobre qué pasa si una persona queda viuda en la vida. Tema que estábamos discutiendo, de hecho, con mis queridos. Alman, una persona queda viuda. ¿Qué dice Rabbi Nachman frente a esto? Dice, la persona cuya esposa ha fallecido debe recitar en la mente el capítulo del Asham, las ofrendas. Aquellos que rezamos en el Sidur, hay una parte en las ofrendas donde se habla sobre ciertas ofrendas por culpa, llamada Asham, por el pecado, que se presentaba en el Beit HaMikdash. Entonces, hoy en día no hay Beit HaMikdash, no hay templo en Jerusalén, entonces decimos esta parte de la Torá, la rezamos, como dice el profeta, hoy presentamos la ofrenda de nuestros labios. Eso está en Baikra 7:1-7, Levítico, hasta que vuelva a contraer matrimonio. Esto para un hombre. Ahora la gente no escucha a aquel que dice mentiras. La mentira también hace que el hombre quede viudo de varias esposas. Dios nos guarde. Cuando fallece la esposa de un hombre, es como si éste hubiera perdido uno de sus huesos. No es así cuando fallece la esposa de un sadik. Como está escrito, Ejad Meheine, Lo Nishbará. Ninguno de ellos de los huesos se quebró. Un acrónimo de Alman, un viudo. Dios nos guarde que perdamos, de que un hombre llegue a perder a su esposa. Rabbi Nachman nos trae ahora sobre la tierra de Israel. Al asentarse a vivir en la tierra de Israel, la persona obtiene comprensión de la providencia de Dios sobre el mundo. La persona toma de la santidad de Israel de acuerdo con las ideas originales que encuentra en la Torá. No es lo mismo estudiar Torá fuera de Israel que en la tierra de Israel. La tierra de Israel es sagrada por sí misma. La tierra de Israel no se impurifica, es sagrada por sí misma. Por eso quien intenta impurificarla se daña a sí mismo. ¿Por qué? Porque sobre ninguna tierra en el mundo está escrito que Dios la bendijo. Solo sobre la tierra de Israel, la cual declaró que ahí hay bendición porque ahí se posa su santo nombre. Por eso decimos subir a Jerusalén, subir, ascender a Israel, no descender, aunque no significa que esté muy alto o que esté más alto que todos. No, ascender estamos hablando en el plano espiritual. Aquel que ayuda a la subsistencia de mucha gente trae una bendición de Eres Israel hacia la diáspora.
para aquellas personas que tienen brazo fuerte, como lo llamamos, y ayudan, esas personas atraen bendición, inclusive de la tierra de Israel para ellos. La persona que anhela estar en la tierra santa despierta un anhelo en su padre y en su madre, es decir, en sus almas, que entonces van a Eretz Israel. Dios también va con ellos y juntos esperan y anhelan su llegada. Aquí está hablando del anhelo, el anhelo. Por eso siempre dice rezar por la paz de Jerusalén y siempre hay que mirar hacia Jerusalén. Siempre cuando rezamos, rezamos hacia Jerusalén. Y aunque tal vez las circunstancias de hoy sean difíciles, el anhelo nunca se debe perder. Como dice el Tejil en 137, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, jamás debemos olvidarnos de la tierra sagrada en la cual vamos a vivir algún día todos ahí. Dice, debido a la sedacá entregada a los pobres de Eres Israel, la persona prospera monetariamente. La persona que conoce la tierra santa que realmente ha saboreado Eres Israel puede reconocer en otra si es que ha estado con el verdadero Sadik para Rosh Hashuna. Por cuanto uno merece estar con el verdadero Sadik para Rosh Hashuna. Allí es donde ponga allí en donde ponga su atención, transformará el aire en un aspecto del aire de Eretz Israel. Por lo tanto, aquel que conozca el sabor de la Tierra Santa, cada uno de acuerdo a su propio nivel, necesariamente sentirá Eretz Israel cuando se acerque a esa persona que ha estado con el verdadero Sadik, para los Hashuna, a través de la cual el aire se transforma en un aspecto de la Tierra Santa. El Sadik es una persona justa, una persona temerosa de Dios, una persona de un alma muy elevada. Dicen los sabios que esto se compara también a lo mismo que está en la tierra de Israel. De hecho, dicen los sabios, y cuando alguien tiene su mente puesta, su fe y temor a Dios, y sabe que toda bendición viene de Jerusalén, de Israel. Por eso cuando existía el Sagrado Templo, el mundo era bendecido solo porque estaba el Sagrado Templo. Pues hoy en día debemos saber que toda bendición viene de Israel también. Porque lo que pase con Israel, lo que pasa con el mundo. Por eso Israel no puede ser destruido jamás de los jamases. Y mientras haya gente estudiando Torah en Israel, potencializa todo el estudio de la Torah en todo el mundo. Si en Israel no hubiese uno solo estudiando Torah, el mundo quedaría debilitado. Por eso tanta guerra y tanta opresión sobre nuestro pueblo. En sí es algo espiritual más que físico. Pero cuando alguien respira y está conectado a la Torah de Hakadosh Baruj Hu, que viene de Israel, de Jerusalén, porque ahí se originó todo. El jardín del Edén queda en Jerusalén. El Sagrado Templo, toda la historia de Jacob vino con los ángeles que subían y bajaban, es en el monte del templo, Jerusalén. Todo nació ahí. Por lo tanto, cuando estudiamos la Torá, sea aquí o en cualquier parte del mundo, estamos conectados a la santidad de la tierra santa de Israel, pero en la redundancia. Y cuando alguien respira sabiendo que está conectado de esta manera, dice Rabbi Nachman, respira y si necesitas sanidad, que Dios te dé en el aire partículas que tienen que ver con esto. Necesitas comprensión también que tiene que ver con esto. ¿Todo por qué? Porque estamos conectados a la santidad que viene de la tierra de Israel. Similar es cuando alguien está con un verdadero sadí. De hecho, es tradición que en Rosh Hashuna, el fin de año judío, el único año, el único fin de año para todo el mundo, que judíos y no judíos deben celebrar, deben recordar. Estamos con nuestro maestro ahí, pidiéndole a Hakadosh Baruj Hu que nos dé un año bonito, maravilloso, y todos conectados a la santidad que viene de Eretz Israel. Por eso nadie tiene que maldecir, es que maldiga la tierra de Israel, maldiga nuestro pueblo. Está escrito que maldito será. Ok. Ahora Rabbi Nachman nos habla acerca de objetos perdidos. Dice, la misma fuerza que le permite a la persona restituir un objeto perdido a su dueño le permitirá hacer prosélitos para Dios. Mira esta promesa tan linda. Cuando alguien de repente restituye un objeto perdido a alguien, tiene la fuerza para hacer prosélitos. ¿Qué es hacer prosélitos? Engendrar con su palabra personas que tienen chispa judía para que se conviertan y sean judíos.
Recordemos que se engendra con la boca o con el órgano, que Dios dio a tanto al hombre como a la mujer. Porque entregar un objeto se necesita fuerza, se necesita honestidad, porque aquel que roba está del otro lado, está del lado de lo no puro, y las almas que se convierten y retornan a Jacob juego tienen que venir del lado puro, del lado derecho, no del lado izquierdo, porque los traemos del lado izquierdo para el lado derecho, y por eso hacen rectificación. Pues restituir un objeto perdido es llevarlo del lado izquierdo al lado derecho, o sea, del lado del no bien al lado del bien, en otras palabras. Hijos, Banín. Rabbi Nachman empieza otro hablando acerca de los hijos y dice, si la persona llora y se lamenta por el fallecimiento de un hombre honesto, merecerá criar sus hijos. Por eso cuando fallece un gran sádic, un gran sabio, es una obligación llorar por él. Llorar porque el mundo quedó sin esta alma tan grande y debemos clamar misericordia a Kadosh Baruj Hu. Quien llora por un gran sádic significa que su alma está pegada al bien. Entonces merecerá criar hijos. ¿Qué significa criar hijos? Que ellos van a crecer en temor a Dios y van a ser buenos hijos. Porque un hijo que es malo, que hace el mal en este mundo, no se le considera hijo. Porque un padre y una madre se avergüenza de un delincuente. Solo gente malvada y con mente retorcida se enorgullece de tener hijos malos. Por eso dice, merecerá criar esos hijos. O sea, que los vea como hijos, como tal. Debe tenerse cuidado de que un niño nunca esté con la cabeza descubierta. Esto para todo judío. Y de todos modos, toda persona que quiere infundir temor de Dios en su vida, que el niño tenga la cabeza cubierta, porque eso le hace reconocer que siempre hay una autoridad por encima de él. La persona no necesita preocuparse por tener suficiente sustento para sus hijos. En la medida en que estos crezcan, lo mismo hará su ingreso. Aquí hay que tener fe, Hakadosh Baruj Hu, que con cada hijo trae el pan debajo del brazo. Esto no es un cuento, no es un chiste, ¿verdad? Si el hombre está delante de Dios, debe confiar que si Dios le dio hijos, le dará sustento para ellos. Y debe pedirle a Kadosh Baruj Hu y actuar correctamente. El hombre que fuerce a su esposa a tener relaciones maritales tendrá hijos indecentes. Esto para todos nosotros los hombres, debemos saber que hay que tener control sobre nuestra vida. El hombre que fuerce a la esposa a tener relaciones maritales tendrá hijos indecentes. La mujer cuyo flujo menstrual sea denso sentirá como una gran carga las dificultades en la crianza de sus hijos. La hija de un Cohen que se case con un Israel y la hija de un erudito de Torah que se case con un hombre iletrado no tendrán hijos, ya que esto es una prohibición. Dicen los sabios, uno debe casar a su hija con un hombre temeroso de Dios que conozca Torah. ¿Para qué? Para que salgan hijos buenos. Ayunar los días jueves es beneficioso para criar a los hijos. Una mujer modesta, o sea, con recato, es recompensada con buenos hijos. Si una mujer tiene problemas con sus hijos, que mejoren el recato. Si ella no se viste recatadamente y no viste a sus hijos con recato, los está dañando. Por cuanto la mujer es la gloria de la casa. La mujer protege la casa. ¿Con qué? Con su sabiduría, con su sinew, con su temor a Dios. Con la santidad que ella misma pro- profesa y practica. Si un hombre celebra con alegría las festividades o lleva los tefilim de la manera apropiada, su esposa tendrá hijos varones. Hay veces en que el orar, para que una persona que no tiene hijos pueda tenerlos, puede traer el fallecimiento de esa persona.
Esto tiene que ver con el masal de esa persona. Debido a que la gente no cumple con sus votos, los hijos son castigados con la muerte. De ahí que no se debe prometer y no cumplir. Yo haré esto, yo daré esto, yo pongo esto, yo digo esto, etcétera, etcétera. O hace un voto, no voy a comer arroz, no voy a ver televisión. Votos, juramentos, y no los cumple. El mudarse de un lugar a otro hace que la persona sea bendecida con hijos. Dicen los sabios porque cambia el masal de un lugar a otro. Los hijos mayores no fallecen por los pecados de sus padres. Sin embargo, cuando se trata de la desacralización del nombre de Dios, incluso los hijos mayores fallecen. Aquel que coma carne y beba vino concebirá hijos saludables. La persona que mira el tobillo de una mujer o a su propia esposa cuando ella está impura tendrá hijos indecentes. Impura significa que está en su estado de nidad, de menstruación. El hombre que ha vivido en Eres Israel durante 10 años y no ha tenido hijos deberá divorciarse de su esposa. Parecería que es indigno de construirse una familia a través de ella. Por supuesto, si el problema es de ella, no de él. ¿Qué debe hacer una persona para tener hijos varones? Debe casarse con una mujer apropiada, santificarse cuando está con ella y rogarle a aquel a quien le pertenecen las bendiciones para tener hijos varones. Todo aquel que tiene hijos lo hace en su propia semejanza. Pues hijo de tigre sale pintado, dice el dicho. O el cordero imita a la cabra. El hijo sale similar al padre. Por eso el padre y la madre tienen que santificarse para tener hijos de talla espiritual. La persona debe cuidarse de no cortar un árbol antes de su tiempo, pues ello va en detrimento de la crianza de los hijos. Pues está establecido que quien corta un árbol frutal puede perder un hijo, ya que los árboles tienen vida, ¿eh? Sienten, deciden, tienen voluntad, etcétera, etcétera. Y posiblemente tiene un alma también ahí dentro. Todo aquel que se esfuerce en ser caritativo tendrá hijos que sean ricos, sabios y expertos en la Agadá. En el relato, ¿no? ¿Qué debe hacer una persona para tener hijos? Debe distribuir su dinero entre los pobres y hacer que su esposa esté contenta antes de tener relaciones maritales, ya que una pareja que se une para traer un hijo, y si hay peleas antes o la esposa está amargada o está de mal genio o el hombre están bravos, eso va a perjudicar la semilla y va a perjudicar el alma que traen en ese momento. Dicen los sabios que los autistas nacen porque sus padres estaban molestos antes de unirse para tener un hijo. Había indiferencia entre los dos. De ahí nacen los autistas. Así como está prohibido asesinar a una persona, está prohibido cortar un árbol frutal antes de su tiempo. Ya lo dijimos. Encontramos el término murió aplicado a Joab, pues no dejó ninguna progenie igual a él. De Duby se dice que descansó porque dejó un hijo como él. Los hijos son una bendición para los hombres y las mujeres. Pero cuando un padre deja un hijo malvado, eso es un dolor de cabeza en esta vida y en la otra. De ahí que ser papá no es para tontos. De ahí que el padre tiene que disciplinar a su hijo, enseñar el camino correcto y esforzarse para que sea un hombre sádico, un hombre justo, un hombre correcto, un hombre temeroso de Dios. Una niña temerosa de Dios. Cuando hay un padre flojo y una madre floja que no se ocupa de sus hijos, el ay, ay, ay y el dolor de cabeza viene después.
El mal ojo no gobierna sobre aquel cuya primera descendencia es una niña. Todo aquel que críe a un huérfano en su lugar será como si lo hubiera engendrado. Aquel que cría a un huérfano y no tiene hijos es como si lo hubiese engendrado él. Pues padre no es el que lo engendra, sino el que lo cría, el que lo forma. Todo aquel que le enseñe Torah al hijo de un congénere judío será como si lo hubiese hecho nacer. Uri Hashem. 40 días antes de la formación del embrión, el hombre debe orar para que su esposa tenga un hijo varón. 40 días antes, pues no se ha definido el sexo del bebé. La esposa de un hombre que tiene pensamientos inmorales también tendrá tales pensamientos. Cuando ella alberga pensamientos inmorales, las fuerzas del mal se allegan a ella en sus sueños y debido a eso sus hijos fallecen. Si un hombre le es infiel a su esposa, ella le será infiel a él. Medida por medida, ¿no? Un hombre que no se arrepiente. Aquel que queme la producción de su congénere judío no tendrá un hijo que lo herede. La mujer que pierde sus hijos al nacer deberá colocar una manzana sobre su cabeza al dar a luz. La mujer que pierde sus hijos al nacer deberá colocar una manzana sobre su cabeza al dar a luz. Esto para aquellas mujeres que pierden sus hijos al nacer. Es algo místico, pero Rabbi Nachman tenía fundamento porque lo dijo. Todo aquel que comience con una misma, un mandamiento, pero que no la finalice, enterrará a su esposa y a sus hijos. Dios nos guarde. El hombre que se casa con una mujer por dinero tendrá hijos indecentes y también perderá el dinero rápidamente. La persona que se ocupa de la Torá y lleva a cabo actos de bondad será recompensada con muchos hijos. Los hijos no mueren por los pecados de sus padres, a no ser que sigan en la senda de sus progenitores. Las relaciones maritales son beneficiosas para el feto, purifican al niño y le dan lucidez, fuerza y un aspecto distinguido. Es un buen consejo, como todos. La persona que no tiene hijos debe aceptar sobre sí los trabajos del exilio. Quitarle los medios de subsistencia a un congénere judío es como violar a su esposa. Esto puede aplicarse también no solo robarle, sino hacer que lo pierda también. El ser entregado en manos de sus enemigos es como perder a uno de los hijos. La persona que tiene relaciones sexuales con una mujer gentil, hablando de un judío, o con otro hombre, o que alberga pensamientos idolátricos, no tendrá un hijo que sea erudito en la Torá. Aunque le enseñe Torá a su hijo, éste la olvidará. Los buenos hijos les traen una gran cura a sus ancestros. La mentira hace que los hijos fallezcan. Todo aquel que no se separe de su esposa cerca del tiempo de su menstruación, sus hijos fallecerán, aunque sean como aquellos de Aarón. Pero el hombre que sí se separe a lo largo de dicho periodo tendrá hijos varones aptos para dictar sentencia en la ley de la Torá. Todo aquel que use vino para realizar el servicio de Abdullah o Abdalá, que es después del Shabbat, separando el Shabbat de los días de la semana, tendrá hijos varones aptos para dictar sentencia en la ley de la Torá. Eso también lo decía Rab Kanievski cuando le preguntaban, maestro, no tengo hijos. Él decía, usa vino para Abdullah y pida a Dios que te dé hijos varones. La persona que se santifique comportándose de manera modesta durante las relaciones maritales tendrá hijos varones.
de manera recatada. Las parejas piensan que a veces su intimidad es un circo. Cuando hay recato y hay prudencia y hay santidad, el fruto de ahí también va a ser santo. Es necesario cuidar que un niño de pecho no tome, perdón, no sea amante de una mala mujer, pues la leche que tome tendrá el poder de volverlo puro o por el contrario, de impurificarlo. El agua tibia y el aceite son buenos para la salud de un infante. Al no retenerse de ir al excusado, las plegarias de la persona por sus hijos serán aceptadas. Pues ir al excusado o al retrete o al Gedolín, hacer sus necesidades, hace que las plegarias por sus hijos sean escuchadas, la cual es un sufrimiento y también es algo no honroso presentar sus oraciones delante de Jacob Baruj Hu, como dice alguien con la nevera llena, sin haber ido al excusado. La altura de los hijos está determinada por el padre y la madre. El comportamiento indecente en el hogar es más destructivo que la guerra de God y Magot. Cuando en una casa no hay orden, cuando hay moralidades y hay malas conductas. Llegar temprano a la sinagoga y quedarse allí hasta la tarde alarga los días de los hijos. Escuchemos para los que tenemos la obligación de ir a la sinagoga a rezar. Pues hacerlo trae bendición a los hijos. La persona no debe favorecer a uno de sus hijos por sobre los otros. Eso es un gran problema familiar. Cuando el padre es manipulado por alguno de sus hijos o la madre, eso trae grandes problemas y podríamos tener una clase de este punto para entender todos los problemas psicológicos que de ahí dependen. Por eso a Rabbi Nachman se le llama el médico del alma. Él conocía todos estos secretos. Impresionante. Su Torah era tan profunda. Encender las velas de Hanukkah y del Shabbat hace digna a la persona de tener hijos que sean estudiosos de la Torah. La persona que demuestra amor por los sabios tendrá hijos que serán sabios. Al honrar a los sabios, sus yernos serán sabios también. Los hijos fallecen en la niñez por el pecado de no cumplir con los votos, de abandonar el estudio de la toira, de no guardar los mismos mandamientos de la mezuzá, de los tzitzit, y por el pecado del odio infundado. Si la persona diezma su riqueza, sus hijos serán salvados de la difteria. Los escolares fallecen por el pecado de su generación. Obtener rama de mirto para el Shabbat hace digna a la persona de tener hijos que sean estudiosos de la Torah. Una sécula o virtud para una mujer que aborta es bañar a una novia antes de la boda. La comida que uno ingiere influye en sus hijos e hijas en el momento de su concepción. La persona cuyos hijos fallecen no debe tener relaciones maritales durante la semana, sino solo en la noche del Shabbat. Tomar un arco y una flecha en Lag BaOmer es una cédula para tener hijos, al igual que cantar las plegarias guiando a la congregación en el servicio de oraciones, perdón. El comportamiento apropiado es algo que debe enseñarse desde la infancia. Las canciones y alabanzas a Dios que son entonadas antes de la luz del día son una cédula, virtud, para tener hijos. Para aumentar la leche de una mujer que amamanta y para evitar casarse con una esposa de naturaleza irascible. Por eso el rey David cantaba todo el tiempo, ¿no? La persona que se humilla en presencia de su maestro y se vuelve hacia él con todas sus dudas, aunque su maestro la avergüence, merecerá tener un hijo que sea incluso más grande que su maestro en el estudio de la Toira. La persona que acepta su sufrimiento con amor merece hijos que vivan mucho tiempo. Dios lleva a cabo grandes cosas para la persona
de acuerdo con su nombre. Ello se debe a que el nombre de la persona influye sobre todos los aspectos de su vida. De ahí que poner el nombre a un hijo es todo un arte y es todo un momento importante. Hoy la gente pone nombre a los hijos así por deporte y muchas veces los están maldiciendo en lugar de bendecirlos. La persona que levanta la voz para hacerse notar hace que sus hijos sean llevados cautivos. La persona que no tiene hijos deberá utilizar aceite de manera regular. Hay veces en que el hecho de cambiar el lugar de residencia salva la vida de los hijos. Al buscar la paz, la persona salva a sus hijos de la muerte y del exilio. Cuando la persona hace algo que más tarde se vuelve un obstáculo para otra gente, todo el bien es cortado de su descendencia. Hay veces en que un gran amor entre el esposo y la esposa impide que ella tenga hijos. La mayor parte de las mujeres estériles que más tarde conciben dan a luz un hijo varón. Los hijos fallecen debido al fraude. El sadik, el justo, tiene el poder de maldecir a algunas personas para que no tengan hijos decentes. Dios nos guarde. La persona en cuya casa se alberga el sadik es bendecida con hijos. La persona que quiere llevar a cabo alguna mitzvah, mandamiento, pero que no tenga el mérito de realizarla, será recompensada con hijos. Ellos heredarán su grandeza y llevarán a cabo esa mitzvah. Si la persona interfiere con la subsistencia de otra, al final sus hijos fallecerán. Un imán es una cédula para tener hijos. Los hijos de la persona fallecen cuando ésta utiliza nombre de impureza o de hechicería o si simplemente cree en ellos. Cuando el esposo y la esposa lavan sus manos y danse de acá antes de tener relaciones maritales, retiran el espíritu de impureza de los hijos que conciben. Hay mujeres que tienen solo hijas, pero no hijos varones. Al recitar el capítulo de los Tzitzit, que está en Bamidbar 15, 37, 41, con devoción y con un gran temor a Dios, y al vestir a los desnudos, la persona merece tener hijos. Cuando el año ha sido próspero, debemos tomarlo como una señal de que los judíos serán fructíferos y se multiplicarán. Así dice Bereshit 1:22. Los hijos de una mujer que hace uso de la hechicería fallecerán y ella quedará viuda. Una ségula para aumentar la leche de una madre que amamanta es que su marido se lamente por la destrucción de Jerusalén. La mentira les hace daño a los hijos. El lugar en donde viven también puede dañarlos. Si la persona le da alegría al novio y a la novia o si se ocupa de las mitzvos, mandamientos que implican encender velas, tu esposa tendrá hijos varones. La abundancia de lluvias es señal de que muchos hijos varones nacerán durante ese año. El esposo y la esposa que se maldicen entre ellos no criarán a sus hijos. Una cégula para criar a los hijos: planta algún tipo de producto comestible y cuando lo coseches, dáselo a los pobres sin tú recibir placer alguno de él. La persona que le instila un temor excesivo a la gente de su generación no tendrá una progenie cuyos corazones contengan sabiduría. Todo aquel que no siente compasión por sus hijos claramente no comprende la santidad. El hecho de no repasar los estudios y olvidarlos hace que fallezcan los hijos. La persona que ha actuado de manera inmoral no criará a sus hijos. La persona que ha actuado de manera inmoral no va a criarlos. Creo que es muy claro
estos puntos que habla Rabbi Nachman. Por eso dice el padre que ama a su hijo, lo disciplina. Disciplinarlo significa enseñarle el camino de la santidad. El camino de la santidad es el camino que fuera de lo inmoral. El nombre de Dios, Eloá, bendito es su nombre, protege a los hijos. Si uno hace el esfuerzo de asegurar el sustento de los que buscan a Dios, sus hijos no seguirán un mal camino. Qué bendición a aquellos que tienen el brazo fuerte. Y danse de acá a aquellos que se dedican al estudio de la Torah, que se dedican a la Avodah Hashem. Dice Rabbi Nachman, sus hijos no seguirán un mal camino. Que la bendición esté para ellos y la puedan ver. Besrat Hashem, Besat Ismael. Mediante la fe en los sadikim, los hijos de la persona vivirán y se establecerán. Cuando un hijo varón llega al mundo, llega también la bondad. Si alguien les produce tristeza a sus padres, no es digno de crear hijos. Al buscar la paz, la persona vivirá para ver hijos de sus hijos. Los daños de una puerta o una ventana son una señal de que los hijos contraerán una enfermedad. Cuando hay disputas, ello es una mala señal para los hijos, mientras que la paz es una buena señal para ellos. La persona que no puede controlar su temperamento tendrá hijos insensatos. Aquel que le muestra respeto a su padre será recompensado con hijos. La persona que que sienta el dolor de criar a los hijos, deberá recitar diariamente las secciones de la Torá que tratan sobre la creación, Bereshit 1. Su lectura también la salvará de ser acusada falsamente de robo. El ser humilde es una segulá para tener hijos. Plantar una viña es dañino para la crianza de los hijos. El esfuerzo que se haga para redimir a los cautivos es una ségula para tener hijos. Recitar las Mahamadot es una segulá para tener hijos. Las enseñanzas. La mujer cuyos hijos fallecen de difteria deberá bañar a sus otros hijos en aceite y luego encender ese aceite en el momento de su inmersión ritual. Todo aquel que defienda su fe en contra de mucha gente, respondiéndole con argumentos convincentes, será digna debido a ello de tener muchos hijos. Su progenie llenará el mundo. La plata en la forma de la letra hebrea de la letra Hei es una ségula para ser fructífero y multiplicarse. A veces la estructura de una casa impide que la mujer que vive allí pueda tener hijos. Cuando las vigas de su estructura no están colocadas de la manera designada para ellas desde los 6 días de la creación. La casa es considerada como una ruina, aunque aún se mantenga en pie. Esa ruina daña a la mujer de modo que no pueda tener descendencia. Se debe buscar un Moel que sea tonto. Perdón, Dios guarde. No leí bien ahí la palabra. Se debe buscar un Moel que sea tanto recto como temeroso de Dios. Dios nos guarde que sea tonto. Pues cuando el Moel carece de experiencia, o sea, tiene cierta tontería, la circuncisión puede Dios no lo permita hacer que el infante sea estéril o epiléptico. Cuando el hijo de una persona se dedica al estudio de la toira, es como si esa persona nunca falleciera. La leche de una mujer recta provee al niño del temor al cielo y le otorga dominio en este mundo. La persona que hace que su congénere judío caiga de la fe sufre de la falta de hijos. Cuando alguien hace pecar a un judío y que abandone la fe. Cuando hay paz en el país,
el pueblo judío es bendecido con hijos que serán instructores de la ley de la Torá. Cuando uno es cuidadoso en el hecho de que sus relaciones maritales se lleven a cabo en un momento en que ni él ni el tiempo estén excesivamente calurosos ni fríos, los hijos que nazcan serán sabios. Cuando la persona controla su inclinación al mal, sus hijos no siguen los malos caminos. Debido a ello, su dinero es abundante y consecuentemente no será puesta a prueba. Aunque ella sea recta, la mujer que carece de un linaje distinguido puede tener hijos indecentes. Cuando el grano abunda en el mundo, ello es una señal de que nacerán varones. Cuando abunda el vino, ello es señal de que nacerán mujeres. Aquel que no tiene un hijo varón deberá llevarles regularmente regalos a los estudiosos de la Torah, de la Toira, y recitar la porción de los Bikurim de Barín 26, 1:11, o Deuteronomio, el nombre castellanizado. También deberá estudiar mucho el Talmud y minimizar su estudio de la Agadá, que es una cédula para tener hijas. Dominar el estudio de los codificadores alágicos al punto de ser capaz de instruir a los demás hace que muchas mujeres estériles puedan concebir. A veces el hecho de ser llevado cautivo salva al hombre de perder a sus hijos. Al darse de acá uno merece tener hijos. Una cédula para eliminar la dificultad que tiene la mujer en el parto es colgar en su cuello la llave del cementerio. Esta llave es también una cédula para curar la esterilidad. El hombre que experimente una emisión seminal deberá preocuparse por el hecho de que sus hijos puedan morir. Cuando ciertas clases de maderas son utilizadas para construir una cama, estas pueden dificultar la concepción y la crianza de los hijos, mientras que otras clases son beneficiosas para la concepción y la crianza de los hijos. El hombre cuyos hijos fallecen jóvenes debe hacer que la madre del hijo que quede le haga una prenda a ese niño que éste lleve hasta que crezca. Cuando el pueblo judío es fructífero y se multiplica, las naciones emiten nuevos decretos en contra de nosotros. El sufrimiento de la persona logra superar el beneficioso, el sufrimiento que la persona logra superar en la vida es beneficioso para la crianza de los hijos. Las espinas son una cégula para la crianza de los hijos. Todo aquel que nace circunciso tiene claramente una imaginación buena y plena. Todo esto es la profundidad de lo que nos habla Rabbi Nachman. Muchas cosas tal vez se escapen a nuestra comprensión tan fuerte. Recordemos, como les dije en un comienzo, nadamos por encimita y solo por ello ya podemos vislumbrar un poco de la grandeza. Sin embargo, debemos notar que en la crianza de hijos no es solo tener hijos y ya. Hay todo un contexto espiritual que lo encierra y que trae muchas bendiciones, y saber todas estas codificaciones o todo este teclado espiritual, por así llamarlo de alguna manera, hace que podamos bajar Shefa, o sea, influjo divino para bendición, enhorabuena y en tiempo bueno de Besat Hashem. Sobre todo en la vida moral, la cual es una herramienta súper poderosa que todos los seres humanos tenemos a nuestra disposición. Aquellos que Dios les ha bendecido con muchos hijos, o con pocos, no importa, sepamos que los hijos son una bendición muy grande, pero que son una responsabilidad que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado. Pues los hijos son la gloria de sus padres. Por lo tanto, hay que saberlos cuidar, cuidar sus mentes, cuidar sus almas, cuidar a la esposa, cuidar al esposo, cuidar la casa. Pues Hashem, dentro de 8 días veremos todos los aforismos que Rabbi Nachman nos habla acerca de la casa, de Hashem, Besiat Ismael. Que tengan una bonita semana, que Hashem nos cuide, que esté muy bien, que tengamos una semana llena de bendiciones, de muchas cosas buenas,
Besat Hashem, y nos veremos en la próxima. Gracias a todos por asistir a la clase. Los que no están en vivo en la clase, aquí, ahora vamos a una serie de preguntas. Y los que están escuchando en diferido, pues puedes hacer las preguntas ahí en el YouTube, si así lo requiere, o unirse a los grupos, que también ahí está en la descripción del vídeo, y puede unirse a los grupos que están ahí referidos. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide y buena semana para todos. Chao, chao.